Hola, en este video comenzamos con las propiedades del logaritmo. Vamos a primero enunciarlas, leerlas, ver algún ejemplo y vamos a ver cómo las aplicamos. Bien, el logaritmo en base b de 1 siempre es 0, es decir, b a la 0 siempre es 1. Si tenemos el logaritmo en base 7 de 1, me va a dar 0, cualquier base de logaritmo, neperiano, decimal o una base numérica cualquiera. El logaritmo en base de b es 1, es decir, b a la 1 me da b, es lógico esto. Supongamos el logaritmo en base 7 de 7 es 1. Bien, vamos con el logaritmo del producto, es la suma de los logaritmos. Esto es importante entender, que si tengo en el argumento una multiplicación, se convierte en la suma de los logaritmos separados. Es decir, si tengo el logaritmo en base 2 de 4 por 2, es el logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 2. Saco la cuenta y puedo operar. Estas propiedades, principalmente estas tres, son las que nos permitían, las que dieron un primer comienzo e importancia al logaritmo, porque permitía convertir una multiplicación en una suma, operación más sencilla, división en una resta. Se miraban los logaritmos en unas tablas y demás, pero bueno, ahora con el uso de la calculadora, las computadoras y demás, dejó de tener esa importancia el logaritmo y tomó importancia en otras cuestiones, como cuestiones de la economía, de la química, de la biología, y lo usamos más que como una operación en funciones, en ecuaciones y demás. Vamos a seguir con las propiedades. El logaritmo de la división es la resta de los logaritmos, es decir, si yo tengo una división en el argumento, lo voy a separar en dos logaritmos que se están restando. Y por último, el logaritmo de la potencia es de una x elevada a la n, es n por el logaritmo en base b de x. Es decir, es como sacar la potencia adelante multiplicando. Entonces, si tengo 27 dividido 9 en un logaritmo en base 3, me va a quedar el logaritmo en base 3 de 27 menos el logaritmo en base 3 de 9. Saco las cuentas de ambos y opero. Y si tengo el logaritmo en base 5 de 25 a la 2, puedo sacar multiplicando esa potencia y hacer simplemente 2 por el logaritmo en base 5 de 25, que es mucho más simple. Bien, vamos a ver cómo usamos estas propiedades. Les recomiendo, como siempre, intentar los ejercicios solos o en el momento que lo entendieron, parar y seguir practicando. Paramos un minuto y resolvemos. Bien. Primer ejercicio dice, indica igual o distinto. Yo lo voy a mirar de este lado que a mí me sirve más. Mírame, el logaritmo en base 2 de una multiplicación se convierte en la suma de los logaritmos. Esto está correcto. Es igual. Ahora tengo el logaritmo en base 10 acá, de una multiplicación, y acá hay un 2 multiplicando. Esto no es verdad. Esto correctamente sería el logaritmo en base 2 de 10 más el logaritmo en base 10, perdón. El logaritmo en base 10 de 2, o logaritmo simplemente de 2, más el logaritmo de 25. Esto pasaría si acá tuviéramos una potencia, por lo tanto esto es distinto. Bien, seguimos un poquito más, tenemos el logaritmo de 27 menos el logaritmo de 9, y queda el logaritmo de 27 menos 9, falso, es distinto, tendría que ser una división acá. Y por último, el logaritmo en base 7 de 2 a la 3, saco el 3 multiplicando y me quedó esto que todavía no sabemos lo que es, se llama cambio de base, lo vamos a ver en un ratito, así que ese ejercicio lo vamos a dejar para verlo cuando veamos la propiedad cambio de base. Lo tendría que haber cambiado de lugar, pero lo voy a dejar ahí. Y después lo retomamos y lo hacemos. Por ahora queda. Luego dice resolver aplicando propiedades. Vamos con estos ejercicios que son bastante, nos ayudan mucho a rápidamente poder captar la idea de lo que quiere la propiedad, de cómo usar las propiedades, digamos. Esperen que no lo estoy pudiendo separar o hacer lugar. Estoy teniendo un problemita. Bueno, vamos a intentarlo sin hacer tanto lugar. Tengo el logaritmo en base 7 de todo esto. Lo voy a copiar y voy a hacer lugar abajo, si no, no voy a poder. Ahí está. Arrancamos con el primero, que tengo una división, el logaritmo en base 7 de una división, por lo tanto nos va a quedar
Encuentro la pluma, algo está pasando, ahí está. Esto va a ser igual al logaritmo en base 7 de lo de arriba menos el logaritmo en base 7 de lo de abajo. Fíjense, ahora tengo una multiplicación que se convierte en la suma de los logaritmos. Es decir, esto se convirtió en la suma de estos logaritmos. Y luego tengo una potencia, porque esto es elevar a la 1/3. Esto es 7 a la 1/3, por lo tanto puedo escribir logaritmo en base 7 de 343 más logaritmo en base 7 de 7 y poner el 1/3 multiplicando afuera. Menos el logaritmo en base 7 de 49. Fíjense que ahora es mucho más fácil sacar esta cuenta. 7 a la 3 me da 343. Más 1/3, y el logaritmo en base 7 de 7 es 1, menos 7 a la 2 me da 49. Tendré que hacer esta cuenta. Esto me da 3 más 1/3 más, menos 2. Esto me da 3 menos 2, 1, más 1/3, 4/3. Ustedes lo sacan con la calculadora. Vamos ahora con el, no sé por qué empezó en el E esto, perdonen. Algo toqué. Vamos ahora con el B. Voy a copiar, lo voy a llevar abajo y lo vamos a resolver. Nos pide que apliquemos las propiedades, ¿sí? Resolver aplicando propiedades. Lo primero que tengo en este ejercicio es una potencia. Esa potencia la voy a extraer del logaritmo multiplicando. Me va a quedar 3 por el logaritmo de una división. La división se va a convertir en la resta de los logaritmos. Ojo, porque es la resta de estos dos. Multiplica. Esta potencia abarca todo, este producto abarca todo. Logaritmo en base de raíz de 1000 menos logaritmo de 0,01. Esta raíz, que es elevar a la 1/2, la voy a extraer también y me va a quedar 3, 1/2 logaritmo de 1000 menos el logaritmo. Esto es un centésimo, chicos, ¿sí? Si lo ven así es más fácil de calcular después mentalmente los logaritmos. Vamos con el primero, esto es 3 por 1/2. Logaritmo de 1000 es 10. Recordemos que cuando no tiene base es 10. 10 a la cuánto me da 1000, a la 3. Menos 10 a la cuánto me da 1 sobre 100, a la menos 2. Saco las cuentas. 3. Esto me da 3 medios más 2. Tengo que hacer 3 medios más 2, que es 7 medios. 3 por 7 medios me da 21 medios. Corrijo. Y vamos con el C. Me quedé sin espacio rápidamente. Copio el C. Y vamos a acomodarlo para tener lugar. Ahí está. Tengo el logaritmo en base 3 de una división, es decir, el logaritmo en base 3 de lo de arriba menos el logaritmo en base 3 de 81. Lo de abajo, el numerador, denominador. Esto es el logaritmo de un producto, es decir, el logaritmo de 3, base 3 raíz de 27, más el logaritmo en base 3 de 3. A esto le tengo que restar el logaritmo en base 3 de 81. Como ustedes verán, en este caso este paréntesis no tiene sentido. En algunos casos es necesario poner ese paréntesis. Y esto es 27 elevado a la 1/2, es decir, lo voy a extraer del logaritmo multiplicando. Y me va a quedar unos cálculos bastante sencillos ahora. Disculpen la letra. Me queda 1/2. El logaritmo en base 3 de 27 es 3.
El logaritmo en base 3 de 3 es 1. Y el logaritmo en base 3 de 81 es 4. Saco la cuenta, esto me da 4. 1/2 por 4, menos 4. 1/2 por 4 es 2, menos 4 es menos 2. Ese es el resultado de este ejercicio. Creo que era el C. Vamos al próximo, que es el D. Y con eso estamos terminando este ejercicio. Bien, un momentito. Copio. Bueno, acá tenemos un problema de escritura. Ya lo estoy arreglando. Esto es en base E. Evidentemente cuando lo escribí me equivoqué. Perdón, E minúscula. El número de Euler lo vimos en el video anterior, el logaritmo neperiano. Vamos a ver ahora cómo resolvemos esto. Comenzamos a corregirlo. Vamos a aplicar las propiedades que ya conocimos. Tengo el logaritmo de una división, pero primero una potencia. 7 por, y ya le voy a aplicar la resta. El logaritmo de lo de arriba, logaritmo en base E, que podría haber puesto logaritmo neperiano, simplemente sí. Esto podría decir ln, pero también puede decir le. De las dos maneras va a estar bien. Logaritmo en base E, perdón. Sigo. De la parte de arriba, e a la menos 1 por la raíz cuarta de e, menos el logaritmo en base e de e a la 2. Bien. Simplemente voy a separar esto en una multiplicación, en una suma, ¿verdad? La suma de los logaritmos. Entonces me va a quedar, voy a poner logaritmo neperiano, me resulta más fácil, e a la menos 1 más logaritmo neperiano de la raíz cuarta de e, menos el logaritmo neperiano de e a la 2, que ya puedo extraer el 2 que está en la potencia. Lo mismo voy a hacer acá adentro. El menos 1 lo voy a extraer como potencia. El 1/4, que es la raíz cuarta, lo voy a extraer como potencia. Y el 2 ya lo extraje como potencia. Esto es 1. E a la ¿cuánto me da e? 1, 1, 1. Entonces me queda 7 menos 1. Logaritmo neperiano, o sea, por 1, más 1/4 por 1. Ya ni le pongo menos 2 por 1. Voy a borrar ese 1 de adelante, que ya sabemos que da menos 1. Me queda menos 3 más 1/4. Vamos a hacerlo. Menos 3 más 1/4. Que me da 11/4. Si lo multiplico por 7, menos 11/4, perdón. Lo multiplico por 7, me da menos 77/4. Bueno, espero que esto se haya entendido. Vamos al último ejercicio de esta tanda y en otro video vemos el cambio de base. Vamos a hacer lugar para resolver. Simplemente ahí se resuelve aplicando propiedades, lo mismo que antes. Vamos a resolverlo. Tengo el logaritmo en base 2 de 8 por el logaritmo en base 2 de 32. Nos va a quedar el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 32. Esto me da 3 más 5, que es 8. Listo, muy sencillo, numérico, números chicos. Logaritmo en base 3 de 27. Lo voy a hacer directamente en un solo paso. Más el logaritmo de una división, que la voy a convertir en resta. Esto me da 3 más 2 menos 4. 3 más 2, 5, menos 4, 1. Vamos con el que sigue, que tengo poquito lugar. Voy a extraer el 5 como producto. Y 4 a la 3 me da 50. 4 a la 3 me da 64. Perdón, un 3. Esto me da 15, bastante sencillo. Y el último, logaritmo en base 3. La potencia sale multiplicando y la raíz, que es 1/3, también sale multiplicando. Por lo tanto, me quedaría 5/3 del logaritmo de 81. 5/3 por 4. Esto me da 20/3. Y con esto terminamos esta parte. Nos falta una propiedad importante que vamos a ver, que es la propiedad cambio de base.
Y bueno, lo vemos en otro video.